Chewatahawi ayudo petei. Mediante ese maracán, esta macea, hagamos me gusta, se vale tapecar. Hoy me la quiero a mí, pete y cueme. La brumilla y café, olvidará no poder. La mumulilla esa y la cotleja se puede ir a curubite mi vaquina puta te voy a ayudar pues se marca sin unirme a la pena que me apure. Abatico estoy mojado con hambre recuerdo la octava todo el tiempo se llegó el primo, los timitos, blanca rosa, mi querida. Mira la yucuda, el cuba, el botumí. Vamos a hacer y consejo cuando tú ella que te más arriba de ñaña y se vive y antes también va a bailar el hoyo otro allí no lo merece se desprecia por la uno por uno, amo me gusta hacer yo prueba. Mañando ese corazón me dejó vivir. Y quebrando sola ya le coro la ya y toda. La deseaba en mi presencia la encontré. Como de siempre, siempre ven y cata intente a deber ser si ella te salió a su frío conocer de quién sabe mamá y tema otro lugar
veces de crisis ni un golpe. Apego el don de lo que tiene Uirole iba y sabato ese yo y le invito se superamos lo que evidente me hueca tu peta muy bacana se corazón ella o guapumane por el evidente me hueca tu peta muy bacana se corazón ella o guapumane por el Por la barangosé, a ella vos conde va, se aprenderá y tu parte, de ayuda que amar. Haga pena esa y cruel va a desengar. Después de unos cuantos años, la cenan de llorar. Arribeño de Coitete, hace ganas para probar. Otro vez a mi recabo, no van a ni entristecer. Aunque sea que ya fue, este valle floreció. Florezco ya para siempre, no hay problema van a ser. Que cae mi suerte a vivir tranquilamente. Está más al presente, se le come o está. Amigo, está tu paz, vamos mi un economía variedad, a ver, para verlo y María Escobar me decía por fuera. Reyes que no iba entero más gente la rechazó. La cuidaré con el deseo a la fama, haga desengaño como tajacura de corazón. Tiempo correo de Conde María de esa vaina. Iba hija pues de mi apopue puñazadores. Aunque vos condendes 20 viveres en Guasemala, prendieron las llores, buscaron mira que interesante. Bandera y Juana María Escobar se bueno acá. Hay cativo y estaba vendiese se trae coser. Zapulare con no sé lo que por ahí por esta ruta tu bailando sigo tu cuero al digo a la despedida, señalo me llama. Si se la deja mañana esa fama, no se mire. Vai otra vez si le cumplimos, por el prometeba. Ya me gusta bailar, la pesa te ya con amor.
la pama en el canto. No hay cual de pensamiento ni más en pan de deseo. Y Cancún está cojero siempre me ensaya y comer. Porque sea de solvencia yo en este momento. Roca y uva todo el tiempo hasta ama no me ve. Hasta ama no me ve. Roca y uva todo el tiempo. Me dice no me acepto y ya te la hace una cama. Se gustó hace paciente, cuando se quiero ver. Hay tomares tantear y por algo se receta. Vaya a tener un seca, un beba con favor. Yo soy quita y rodante, nacido de San José, agua puta pura que y con mis sesos se sombró. 7 años a visitar, se morenita mi país, allá el último que se ve que retirante nace de ti. Palomita mía, despedida, doña, despedida voy. Que puja se ama tanto con mejores porque ya me voy. O a ese hora, palomita mía, se la remedia. Pagaña y teja, palomita mía, la estamos mal. Dice que tormento, palomita mía, ningún sasa. Que tú estás tajales, palomita mía, otro tengo. Parece cero, palomita mía, y vaya lo que. A nivel de engata, palomita mía, pues ya se me ve. Ay, que otro día, palomita mía, no yo Miguel. Donde lo agüite, palomita mía, como me inundé. Adiós, dueña mía, palomita mía, adiós de mi amor. Adiós, mi consuelo, palomita mía, de mi corazón.
vez. Tú lo que saltaba y salte se me cabrete. Yo no sé tu pasión. Vos siempre tú me opaite. Yo no sé tu pasión. Todo el pateña y maño amo cabrete. Y amo pa' tu culo. Tamaro Jesase, ama a pepe, yo esa papeta pere seré trajo, no y por ahí seré mi apo, a jugar seré comer, pero en fin pipa y tepe, se gustan tengo allá por. Ya poroña me gustaba un peito, una consecuencia. Tal vez no sé la inocencia de ir a perder paz. A llevero ay cua mañana, ve a y jugar a pere. Ay con huema otro interés, el corazón moverá. No sé humilde y dice, hay compensa quebrantado, pero siempre enamorado, se debo tener. Ahí potaba era antes, me incorporar y cojaré. Si Ana tengo tocane, Ana en mi derecho. Despedida mara sábado putumbu Señor hacer tu eres a cuivo también sabe anto yo es ya jaramos otro lado
ya es que no haya putado o pa mañemo si si ay va cuevo y ya yo ya ñande la pecha ñande promesa la pecha van a iba eres va una vez dulce palabra se ama pura que yo vaya popama estoy cua entero y te Ako pues hey paite, ayo kwai bete ika. Dai potain de yepi guaisa, se causare mongui. Ay potare pensamire, oh mi querida, se agua putare iba, a opa mañemo si si. Muy buen día a toda la audiencia. Gracias por ese acompañamiento de siempre. Feliz jornada para todos. Una jornada que arrancamos con un comportamiento climático bastante agradable. Día totalmente soleado. Se pronostica un calor intenso en este día martes 27 de enero del año 2026. Estamos en la recta final de este primer mes del año. Y como siempre, predispuesto aquí para acompañarles con todas las informaciones resaltantes, los títulos más importantes de esta mañana con el cual estamos arrancando nuestro encuentro del día de hoy. Como siempre, con buena música paraguaya al arranque para desearles una jornada de éxitos, de logros, de realizaciones en este día martes, que todo sea de parabienes para todos, que logremos el objetivo propuesto en cuanto a la actividad laboral se refiere, que todo salga bien y que tengamos un cierre de jornada como corresponde, como debe ser. No obstante, es importante siempre arrancar con ese optimismo, con esa alegría, con esa mentalidad positiva que debemos de poner todos en nuestra parte para que todo salga bien, que todos tengamos una jornada de realizaciones sin inconvenientes, que terminemos como corresponde, como debe ser esta semana. Una semana que se pronostica será bastante calurosa. Tendremos inclusive temperaturas de hasta 40 grados, algunas tormentas pronosticadas también en algunos puntos del país, chaparrones. Es lo que se refiere al comportamiento climático que tendremos. No obstante, hay informaciones también que levantan un poco la temperatura en el ámbito político, en el ámbito social, los problemas que se presentan en cuanto a la caja fiscal. Esa es la preocupación mayor de gran parte de la población, los que están en actividad, los que están activos en las empresas, que están aportando, soñando con jubilarse alguna vez, y otros que ya jubilados y que se sienten también preocupados porque en algún momento puede ser que se corte ese aporte, ese salario de cada mes como resultado del aporte de toda una vida prácticamente en la actividad laboral y que hoy está en peligro. Así es que vamos a ver un poco la capacidad también del gobierno, de la sociedad paraguaya, de llegar a un feliz término en cuanto a esta cuestión de la caja fiscal, que es el principal problema
y ante los pronósticos de que en 1, 2, 3, 4 años podría colapsar, ahí se complica, porque la gente que hoy está ya jubilado podría dejar de percibir, los que están aportando a lo mejor no lo pueden, no podrán acceder a esa jubilación, o sea que es preocupación de todos. Es el tema principal. Además, a esto se suma también la posibilidad de que por ahí en algún momento no se inicien las clases, porque justamente por esta cuestión el sector docente que llama a un debate técnico sobre el tema con referentes del Congreso, en fin, de todos los sectores para buscar un acuerdo consensuado sobre el tema y evitar el corte de algunas actividades previstas para este año, que son actividades muy sensibles, como por ejemplo el arranque de las clases a nivel nacional. Y esto une a todos los docentes también preocupados por la reforma de la caja fiscal que justamente contempla mayor exigencia y sacrificio a este sector, al sector docente, mientras que los que están arriba, un poquito más privilegiados, no se ven afectados en sus intereses. Es lo que preocupa, es por ello que, según el sector docente, amerita un tratamiento igualitario para que se tome la decisión correcta y todos puedan asumir la responsabilidad de alguna manera. Nadie se niega a hacer el sacrificio, pero que se haga de todos los sectores, inclusive el propio Estado, que tiene un compromiso de aportar más, pagar lo que adeuda también a las cajas. O sea, empecemos por ahí. Estados Unidos incluye a Paraguay en cumbre sobre estrategia de seguridad. Bueno, nosotros que no tenemos capacidad de enfrentar nuestros propios problemas de inseguridad reinante en el país, ahora a nivel internacional ya estamos eh, involucrados también en estas cuestiones. Antes quiero agradecerles a las firmas que nos acompañan, como siempre propician nuestra presencia aquí en el radio todas las mañanas, digo, en esta transmisión vía Facebook que estamos compartiendo con ustedes. Estos después quedan en YouTube para que tengan la posibilidad de estar al tanto de todas estas informaciones que brindamos las primeras horas de la mañana, porque es la manera de arrancar el día también, no estar desinformado, estar atento siempre a cualquier eventualidad, a cualquier tema, a cualquier postura que uno deba asumir sobre estos temas de interés público. Es por ello que es importantísimo estar siempre bien informado. Gracias a la Paraguaya Inmobiliaria, que nos permite estar con ustedes todas las mañanas, a Motel La Mela, el paraíso del brasileño y Pané Fracción Tembetaré sobre Acceso Sur, gracias a la cooperativa Capital Limitada, que tiene su boca de cobranza, que es nuestra ciudad de Guarambaré, donde usted puede hacer todas las gestiones, y la agencia número 13 en la vecina ciudad de Ipané, del cual justamente depende de la boca de cobranza aquí en nuestra ciudad de Guarambaré. Por ahí cualquier consulta más complejo, más complicado, ustedes pueden acercarse a la agencia número 13 en la vecina ciudad de Ipané, o a través de la boca de cobranza aquí de nuestra ciudad de Guarambaré puede acceder también a las consultas pertinentes. El respaldo, el acompañamiento de Taller Alcaraz Service, el amigo Federico Alcaraz, especialista en Mercedes-Benz aquí en nuestra ciudad de Guarambaré, mecánica general en Curuzulegua. El respaldo, el acompañamiento de Comercial Miguel Antonio con la señora Celila Sanabria, todo en productos cárnicos, los mejores cortes ahí en el barrio Alegre. General Genes Casi Acceso Sur, ahí está Comercial Miguel Antonio con la señora Celila Sanabria. Muy pronto la apertura de un frigorífico que será la primera aquí en esta ciudad de Guarambaré. Ya vamos a estar viendo nuevamente alguna información al respecto. El respaldo de heladería ha mandado franquicia Guarambaré con el amigo Rubén Aquino. Gracias por el acompañamiento de siempre. Ferretería GIA con el amigo Alberto Valiente. Tu nueva ferretería aquí en nuestra ciudad de Guarambaré. En Bartolomé López, casi Teniente Pedro Quintana.
tu nueva ferretería, precios promocionales por apertura, y a esto le sumamos también atención de su propio dueño, algo muy importante para tenerlo en cuenta. Ferretería GIA está en Bartolomé López, casi Teniente Pedro Quintana, a pasos de la Escuela 91, Medalla Milagrosa. El acompañamiento de la cooperativa Caru por la limitada, agencia número 2 aquí en nuestra ciudad de Guarambaré, frente al Hospital Básico General Genes, casi Teniente Pedro Quintana, todos los servicios cooperativos, todas las promociones, los convenios con instituciones, empresas, buscando brindar el mejor servicio a los socios. Y es que puede acercarse ahí, hacer las consultas, asociarse y ser parte de la gran familia de la cooperativa Caru por la limitada. El agradecimiento también a Mini Mercado Virgen de Cacupé frente al Hospital Básico. Todos los productos de la canasta familiar, productos cárnicos, fruta y verduras frescas, en Mini Mercado Virgen de Cacupé, sobre General Genes y Teniente Pedro Quintana. También el respaldo, el acompañamiento de Estudio Contable Alonso con el licenciado Tomás Alonso, trabajos contables con el amigo Fabio Unzaín, profesionales de primer nivel. El respaldo también de Panadería Aldito con el amigo Víctor René Guillén, todo en panificados, atendiendo también pedidos, repartos a domicilio para acontecimientos especiales. Teniente Leandro Pineda, entre Yegros e Iturbe está Panadería Aldito, y Supermercado Colón, que tiene ofertas todos los días de la semana. El Supermercado Colón te ofrece todos los días interesantes ofertas, y además le sumamos también renovación constante de sus góndolas, donde usted va a encontrar novedades, sorpresas agradables y siempre ofertas todos los días en el Supermercado Colón, Casa Matriz, frente al Mercado Municipal, Teniente Nicasio Insaurralde, entre Manuel Domínguez y Teniente Leandro Pineda, y el Supermercado Colón Mayorista en Teniente Leandro Pineda y Yegros, al costado del Mercado Municipal. Amigos que nos acompañan, hacer posible que estemos aquí todas las mañanas con ustedes compartiendo nuestro inflexible versión Facebook y también a través de YouTube, para compartir con ustedes las informaciones más resaltantes de la mañana, y le sumamos también una buena serenata previa musical para alimentar también ese sentimiento de paraguayidad. Saludos para Digna Acosta, buen día, profe, dice, siempre en sintonía con nosotros. Muchísimas gracias por el acompañamiento de siempre, por ser parte de nuestro encuentro de cada mañana, estar seguramente matecito de por medio, interactuando con nosotros y informándose de las informaciones más resaltantes de esta mañana. Martes caluroso con chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, es el pronóstico de meteorología, lo que será en algunos puntos del país. Así es que es lo que prevé meteorología para el día de hoy. Una jornada bastante calurosa. El respaldo de Peña, que siempre contrasta un poco también con a veces las reacciones del pueblo, y dando respaldo, ánimo, quizá a veces de contramano con lo que el pueblo percibe. El espaldarazo de Peña al titular de ANEAES en medio de críticas. Entonces, aquí siempre aparece el presidente. Creo que también es producto un poco de alguna presión, de alguna exigencia. Recordemos el poder político que tiene Nicanor Duarte Frutos ahora en el oficialismo, en el sector de HC y del gobierno. Entonces habrá habido alguna sugerencia de algún acompañamiento, un respaldo, un apoyo ante movilizaciones, ante reacciones de jóvenes, de alguien que se complicó. Yo no sé si es una forma de llamar la atención, aparecer, porque esto también es una difusión masiva que genera un debate a nivel nacional, y muchos seguramente estarán respaldando también, sobre todo aquellos que tuvieron una vida tranquila en tiempos del gobierno de Stroessner, y que hoy, ante las exigencias que tenemos que trabajar y poner toda nuestra parte para seguir adelante, se ven un poco afectados en su comodidad en el cual estaban, a excepción de una cantidad impresionante de paraguayos que fueron víctimas de la dictadura, familias destruidas,
exiliados, desaparecidos, y una serie de informaciones que han sido demostradas también a través de documentos de cómo la dictadura tuvo una presencia criminal en nuestro país por más de 35 años. Entonces, poco se entiende alguien que aparece de repente y emite, reivindica esa figura, la dictadura, y a sus protagonistas ante una sociedad que está sufriendo todavía las consecuencias de esa dictadura justamente. Así es que no es una opinión, es como una ofensa a todo un país que sufrió las consecuencias, a familias que todavía siguen llorando a sus seres queridos, aquellos que fueron víctimas de la dictadura por el simple hecho de alzar su voz de protesta y reclamo ante un sistema que estaba atentando contra la sociedad misma. No es una opinión, es una reivindicación, es un apoyo, es una especie de, hasta si se quiere, añoranza y que retorne. Más o menos uno puede percibir así también el interés de gente que reivindican en lo que es la dictadura. Otros títulos importantes, vamos a ver otros temas que aparecen también. Caja Fiscal, gobierno prevé suavizar cambios a favor de fuerzas públicas. Bueno, esto siempre es sometido al debate, cada tema a veces se expone, a partir de ahí es donde se genera el gran debate cuando hay reacciones. Este es otro caso más, la Caja Fiscal. Recordemos que la misma situación se vivió con la Superintendencia de Jubilaciones, por ejemplo, que ha generado toda una reacción a nivel nacional, debates, movilizaciones. Esta no es la excepción también, lo de la Caja Fiscal, la reforma de la Caja Fiscal, que genera una reacción generalizada y ahora se está viendo la forma, y creo que es el camino también del debate, la discusión, el consenso, que cada sector exponga sus posturas al respecto y se llegue a un acuerdo, que es lo ideal, es lo que se practica en una democracia. Protesta frente a NEAES, venta de turnos en clínicas y misterio en San Pedro, algunos títulos resaltantes de esta mañana. Los mismos testigos usan en 600 juicios y no le declaran nulos. Denuncia que así opera empresa en Luque. Qué bárbaro será, una estructura, una mafia que atenta contra la gente que realmente trabaja. Es un tema preocupante que las estafas están a la orden del día. Delitos informáticos, estafas, donde están involucrados autoridades que justamente deben buscar justicia. La empresa Comaco estuvo detrás de cientos de demandas con los mismos testigos, los mismos testigos. Víctimas de la mafia de pagarés reclaman protección del Colegio de Abogados y piden declarar nulos los juicios. Desde el momento en que aparecen estos temas deberían ya de suspenderse todos los juicios, todas las actuaciones que atentan hasta aclaración del tema. Pero ¿de qué sirve que hayan denuncias y siguen el proceso sin ningún problema? Los descuentos siguen, las personas siguen sufriendo. En un poder general aparece el presidente del Colegio de Abogados de Luque. Y bueno, pues lo que decíamos, si las propias autoridades que deben poner justicia están involucradas, entonces no hay mucho que esperar. Hace unos meses una auditoría de la Corte reveló que la empresa Comaco SRL y la Cooperativa Virgen del Rosario de Luque usaron los mismos testigos en casi 600 juicios. Estos testigos son parte también de la estructura delictiva. Al comprobarse todo esto, evidentemente estos juicios ya deberían de quedar fuera de contexto, anulados. En mí, como ciudadano, también uno tiene todo el derecho
de emitir juicios sobre estos temas fuera del conocimiento jurídico que uno pueda tener, pero está la lógica y sobre todo están las consecuencias que te da la posibilidad también de por lo menos emitir una opinión al respecto. Las víctimas piden en el juzgado de paz anular los juicios luego de evidenciarse los testigos falsos que son igualmente delincuentes, y denuncian que el abogado de la empresa sigue operando. ¿Y por qué sigue operando habiendo tantas denuncias? O sea, estas son las cuestiones que alimentan la incredulidad del pueblo hacia nuestras instituciones. Otros títulos: crimen de pakistaní, ubican vehículo utilizado por atacantes y otras evidencias. Uno no sabe a ciencia cierta qué pasó acá, si fue un ajuste de cuentas, si fue un robo, qué fue lo que pasó, qué hay detrás de todo esto. Esa es la pregunta que surge ante un crimen de gran magnitud y ante un extranjero que quién sabe puede tener sus consecuencias también. Por ahí sí algún ajuste de cuenta perteneciente a una organización delictiva, criminal, puede tener consecuencias. Puente de la Integración tendrá rutas diferenciadas para buses y camiones. Yo no sé, cuando se estaba construyendo el puente, qué es lo que estaban haciendo. No estaban previendo todas estas cuestiones. Terminamos la obra y ahora qué vamos a hacer. ¿Y por dónde van a entrar? No hay una capacidad de proyectar, de prever, de atender todas las opciones. Terminamos la obra y después no sabemos, ¿y ahora qué hacemos? El gobierno anuncia mayor inversión y recursos para el sector agropecuario. Capeco expresa preocupación ante situación del Bermejo, el río Bermejo. Hay un aumento considerable también. El río Pilcomayo, que tuvo otro problema también de aumento del caudal de aguas que genera problemas en el sector, sobre todo a la población. Esto que es una constante también aquí en el sector, sobre todo estamos permanentemente sequías en un momento y posteriormente aparecen inundaciones. O sea, es que una situación que de inestabilidad que genera problemas desde ambos sectores. Cuando hay mucha lluvia, cuando hay creciente, un problema que se genera para la actividad comercial, sobre todo hídrica, y cuando se produce sequías también igualmente hay problemas. Saludos para María Mora, gracias por el acompañamiento. Buenos días, profe. Bendecido día, dice. Gracias a María Mora que nos acompaña también en esta mañana. Bueno, ponen freno a ruidos molestos tras quejas de vecinos en Ciudad del Este. Más de 80 motocicletas fueron incautadas en una intervención policial, policía de tránsito, la municipalidad, en la fiscalía. Como cortando un poco a veces ya el exceso, ¿no? Esto que se da en las ciudades, sobre todo fines de semana, donde todo tipo de irregularidades se dan. Motociclistas menores de edad, algunos tienen prisión domiciliaria, otros no tienen documento de la motocicleta, otros están en estado etílico, y estoy seguro que de estas 80 y tantas motocicletas incautadas en Ciudad del Este, algunos ya no van a ser retiradas, porque no cuentan con documentos. Vos tenés que presentar todos los documentos que acrediten la titularidad de la persona para retirar, y seguramente si no las hay, entonces se quedan ahí. Pues está, bebé. Eso ocurre en Ciudad del Este y en todas partes donde se producen este tipo de incautaciones. Vamos a ver, criadazgo es una práctica que persiste en el país, denuncian. Este es un problema que a veces alguien, con el fin de ayudarle a un miembro de la familia, lo trae consigo. Hasta los familiares del campo le piden a algún familiar que está en una zona urbana, en Asunción o
o en la ciudad, si puede llevarle a su hijo o a algún miembro de la familia a vivir con él para acceder a la escuela, acceder o sea, vivir con esa familia, y después se complica, ¿eh? Algunos problemas que se generan, explotación, una serie de situaciones. A veces hay que saber también en las circunstancias en que se dan estas cuestiones, criadazgo, ¿eh? Que a cambio de alimentos, a cambio de un techo, a cambio de una escolarización, pero en qué condiciones, en qué circunstancias y con qué eh, protección van estos que salen de su casa, entran a otra y que nadie sabe después qué pasa ahí, ¿eh? Vamos a los títulos principales del diario Última Hora de esta mañana. Caja fiscal, así como decíamos, el problema principal del momento. Ejecutivo ya plantea suavizar reformas para fuerzas públicas. Muy bien. Es una reacción justamente a la presión ejercida también por varios sectores. Y por ahí aparecen algunos desatinados, queriendo aumentar el impuesto, por ejemplo. O sea, aumentar impuestos para que se paguen déficit de un sector que no tiene ninguna relación directa con impuestos, por ejemplo, porque la caja fiscal debe sostenerse por sí misma. El pueblo no está obligado a aportar. En todo caso, el Estado es el responsable de administrar, controlar, verificar, ver la forma de que ese sector se mantenga, los beneficios de quienes por derecho propio han accedido a la posibilidad de jubilarse algún día deben ser garantizados también. Ese es el rol del Estado, ¿eh? Y aparte el compromiso también como parte de, como patrón. Pero no se puede exigir al pueblo pagar esto, ¿eh? Y por ahí algunos aparecieron, no, que hay que aumentar impuestos. Ahora, ese es otro problema que tenemos, ¿eh? La discriminación de sectores que pagan montos irrisorios, porcentajes irrisorios en cuanto a impuestos que deberían de pagar como se da en la región, por los problemas sociales que generan, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, la salud que se ve afectada, y son los que menos pagan impuestos, los ojeros, o sea, hay sectores que deberían de ser revisados también, no para cubrir la caja fiscal, sino para que se pueda tener más recursos para que el gobierno pueda cumplir también con sus obligaciones, aunque mayor ingreso no precisamente va en beneficio también del pueblo, siempre se queda nomás otra vez por el camino, o sea que cuanto más ingresos, más recaudación, más posibilidades también de repartija al final. Destacan recuperación y modernización del fútbol sudamericano. Estados Unidos invita a Paraguay a cumbre militar continental. Bueno, usted ya montó a parte de nuestro ejército a la franja de Gaza. Tierras raras, hay indicios de existencia, dice gobierno. Bueno, valiosos minerales. Esta es la lucha a nivel internacional. ¿Por qué Estados Unidos quiere Groenlandia? Porque hasta el momento la Antártida, que es lo opuesto al polo norte o al océano ártico, está la Antártida, que nadie se preocupa tanto, pero es también un reservorio importante de minerales, de petróleos, de tierras raras, como dice esta información, que era una disputa entre las grandes potencias, que muchos quisieran ya apropiarse de la Antártida. Hay un convenio de renuncia de todos los poderosos de no intervenir. No hay nadie puede apropiarse de la Antártida. Este es un acuerdo de 50 años, hasta 2048.
está. Después vamos a empezar con lo de la Antártida, ¿eh? Ahora es el polo norte el problema, donde está Groenlandia, donde están los países, donde bajo ese hielo, cúmulo de hielo, hay grandes riquezas también, ¿eh? Entre ellos el petróleo, estas tierras raras que sirven también para otras producciones. Los chinos, los rusos, todos están también, los japoneses, utilizan estos minerales raros para la industria, para la producción. Necesita mejorar por la reivindicación ante San Lorenzo tras el empate contra el Guma. Cerro Porteño ya mira la segunda fecha del Apertura. Comenzó el campeonato, también ya las opiniones y todo lo que hace al fútbol ya está presente también en el debate de cada uno de quienes aman este deporte, y seguramente es un tema también de discusión, de debate entre todos los amantes del fútbol. Vamos al diario ABC Color, que nos trae como información resaltante esta mañana: asalto domiciliario en Fernando de la Mora deja 2 muertos, la violencia presente nuevamente en nuestra sociedad, castigada sociedad por la inseguridad reinante. Un hombre de 70 años y uno de los delincuentes fallecieron durante un asalto domiciliario ocurrido en la madrugada de este martes en la zona norte de Fernando de la Mora tras un intercambio de disparos dentro de la vivienda. ¿Qué pasa cuando estás descansando en tu casa sin de repente ingresan extraños armados con intenciones de robo? La reacción, que es lo primero, es lo que seguramente se dio, y este es el desenlace. O sea que si vos tenés cámaras, si tenés todo protegido, tu propiedad enrejado, igual se la ingenian. Asunción, directores de Bello en campaña y proselitista por Camilo Pérez denuncian. Bueno, estos están obligados también, porque si pierde el oficialismo, si Camilo no gana, chau todos aquellos que hoy están en la municipalidad de Asunción. Y esto se da en todos los municipios. En todos los municipios, los funcionarios, todos también empiezan ya a movilizarse, y seguramente alguna coacción, alguna presión ya hay. Porque si no trabajas por el candidato, corres el riesgo de quedar fuera. Esta gente hace campaña por su estabilidad, por el trabajo que tienen nomás. Ahora, que estén de acuerdo o no, ya es otra cosa. El MEC, a un mes del inicio de clases, obras no comienzan en escuelas de Asunción. Y bueno, mientras escuchamos al ministro de Educación y a otros autores con discursos que te llenan de emoción, pero después te vas al lugar y te encontrás con la realidad. Venganza habría motivado crimen de empresario pakistaní durante asalto. Bueno, van apareciendo las primeras informaciones al respecto para buscar entender un poco también lo que ocurrió. Estamos atravesando una ola de calor en Paraguay. Bueno, lo estamos percibiendo, así como en Estados Unidos, Nueva York, que es víctima de frío intenso, ya con una cantidad de fallecidos también complicada, el norte del continente americano, mientras que aquí el calor intenso. A esto le sumamos algunas inundaciones. Congreso apunta a reforma de su caja para aplacar crítica ciudadana. Está buscando la manera. Hay un derecho adquirido también de los congresistas, los que aportaron en base a una ley. Ahora están esperando seguramente. Ahora lo que se piensa es buscar también que sea igual en cuanto al plazo, al tiempo, pero no se puede anular, decía, porque va a atentar un poco contra derechos adquiridos de muchos. O sea, por lo menos ya hay un debate también con relación a la jubilación parlamentaria, que en un principio ni está contemplado ni se
ni se vio afectado por el proyecto inicial, donde directamente se le transfirió la mayor carga al sector docente, a la Policía Nacional y a los militares, que se van aclarando de a poco también en base a exigencias, reuniones, reclamos y por ahí también amenazas de alguna movilización, como el sector docente, que creo que tiene la mayor herramienta persuasiva, que es la huelga que se puede dar y no iniciar las clases según el calendario establecido. Esa sería la herramienta útil que evidentemente enerva al pueblo, enerva a los padres que están con esa incertidumbre si comienzan o no las clases en la fecha estableciendo el calendario. El gobierno que busca también sumarse a esto como una especie de utilizar al sector, entrar a la parte humana, tener como argumento, pero no precisamente los reclamos del sector docente, que de a poco va ganando también por lo menos notoriedad en cuanto al debate. Y vamos a ver cómo termina la historia. Otros temas importantes de esta mañana en el diario ese color: acuerdo Mercosur-Unión Europea, sectores productivos ven oportunidades, pero advierten sobre letras chicas y barreras ocultas, que es lo que siempre tienen también este tipo de acuerdos. Todo lindo, todo, pero después una observación y algo chiquitita y ahí abajo, que es lo que a veces complica. Mercosur impulsaría a Paraguay al liderazgo turístico mundial, según ministra de Senatur. Muy bien, le invitamos a que vengan a ver. Es como un viaje a la luna venir a Asunción y ver las calles, por ejemplo. Es que para deporte extremo espectacular Asunción. El conductor que quiere acceder a su licencia, el examen tiene que ser cruzar de extremo a extremo Asunción, por ejemplo. Ahí el conductor que consigue cruzar al otro extremo, ese está habilitado para conducir cualquier vehículo, o sea. Porque si vos llegás ileso al otro extremo, quiere decir que estás preparado para ello. Bueno, excelencia de Chile y el salto vamos a ver otras cuestiones también. Grado de inversión, dice. Títulos que van apareciendo en los medios. Congreso apunta a reforma su caja para aplacar crítica, dice. Claro, ya exagerado un tema yo. Piden equiparar criterios de la caja fiscal con los del IPS. El problema de la jubilación parlamentaria luego tiene un problema de origen. Es inconstitucional según especialistas. No tienen por qué luego jubilarse. O sea, pueden organizarse para el futuro, pero con sus propios recursos, como una entidad privada, aportar lo suyo, organizarse, armarse en cooperativa, algo así. Pero no pueden depender del Estado. No puede el Estado subsidiar a los parlamentarios. Primero, luego, porque no son trabajadores, no son asalariados, no tienen dependencia. Ellos son servidores públicos electos, reciben dietas, no reciben salarios. Entonces, por ahí luego ya pasa la cuestión. Es inconstitucional, no pueden jubilarse. Los que fueron electos por el pueblo tienen otro. Se les agradece y se les ayuda con una dieta de la institución que le otorga por ello, pero no para jubilarse y tenerlo como un trabajo. Ese no es una actividad laboral asalariado con patrones. Es una actividad de servicio público, para lo cual se comprometió uno al ser candidato. Entonces lo que recibe es una dieta. El diario A ese color en esta mañana: piden equiparar criterios de la caja fiscal con los IPS. El título: principales escuelas destruidas, esperan a alumnos. Esa es la realidad. Previsión abandona a asegurados, denuncian. Se jactan de obras, pero no hay fármacos ni turnos. Esa es la realidad.
sospechan que en Quebrada Copaco habría más desfalcos. Copaco, así como dijimos, es un reservorio de hurreros, de politiqueros, de acomodados, una institución que fue utilizada para ese fin. Evidentemente es el motivo por el cual hoy está en bancarrota Copaco, que debería de ser la matriz tecnológica en comunicación en nuestro país. Copaco debería de ser, no sé, será el estandarte de la comunicación en nuestro país, que tenía todo. Pero acá viene Tigo, Claro, Personal, todas las empresas telefónicas están acá, creciendo y son los que acaparan el servicio. Y Copaco, no, y Copaco abocado a hacer hurra, a acomodar seccionaleros, a acomodar hurreros, operadores políticos, y que van a sostener una institución donde se necesita de conocimientos técnicos y personas preparadas, capaces para sostener y crecer una institución cuyo crecimiento beneficiaría al Estado. Pero como la gente no quiere beneficiar al Estado, la gente quiere beneficiarse a sí mismo, intereses mezquinos, personales, sectarios, seguir manteniéndose en el poder, y para ello necesitamos gente que nos acompañen, y ahí están todos en Copaco. No sé cuántos operadores ahora quieren acomodarle a estos funcionarios, no saben qué hacer con ellos, y buscan la manera de meterlos en otras instituciones del Estado, ofrecen ofrecen funcionarios a otros ministerios. Tengo entendido en educación, de hipotaibio funcionario, ese es bueno en administración, algo así como para la oficina, entonces para ir acomodándoles, que en algún momento después se van a revelar y van a sacarse la careta, eran operadores políticos nomás luego, y te van a complicar en tu propia institución. O sea, esa es la situación esto. Hay que decir también que entre los funcionarios de Copaco seguramente hay buenísimos profesionales, están consustanciados con lo que es la institución, lo sienten como suyo y quieren aportar. Pero cuando el resto está por otros intereses, ahí ya se complica. Y seguramente planilleros, algunos ni asisten, ya no se van más. Total, no hay nada que hacer. En Guarambaré tenemos Copaco. Yo no sé si sigue todavía. Yo recuerdo Copaco en un principio Antelco, en Guarambaré. Era, y puedo hablar de ello porque es lo que tenemos aquí. Era el centro de comunicación de todos los guarambareños con sus seres queridos en cualquier punto del país y del exterior. Vos te vas al Antelco Copaco, te vas a entrar a la cabina, hablas una suma ínfima. Esto antes de que tengamos la proliferación de celulares y otros medios tecnológicos de comunicación. Pero anteriormente tenía una funcionalidad y después se estancó en el tiempo. Se estancó en el tiempo con la aparición de otros, que creo que el mismo gobierno ha propiciado la caída de Copaco. Después Copaco, Compañía Paraguaya de Comunicaciones. Pero hoy está en una desesperación, no sabiendo qué hacer con sus propios funcionarios. Fiscalía imputó a madre e hija por muerte de una recién nacida. Este es de este sector indígena, que en un principio no fueron imputados y hubo también una reacción al respecto. Saludo para Doris Liz Rojas, buenos días, profe. Feliz jornada, dice Doris. Gracias, Doris, desde Florida, Estados Unidos. Siempre acompañándonos en las mañanas. Por lo menos Doris dejó ya de preocuparse de lo que son estos problemas también en educación, donde la mayoría hoy están preocupadas al ir a sus respectivas instituciones educativas. ¿Qué es lo que encontrás cuando te vas después de las vacaciones? Matorrales, alimañas por todos lados, las salas de clase destruidas por ahí, rompieron algún vidrio, los mobiliarios esparcidos,
falta de pintura, no funcionan los ventiladores, no hay luz, faltan focos fluorescentes, las puertas fueron violentadas, o sea, con eso vos te encontrás retorno a clase. Y después aparecen las matriculaciones, ya sobrepasa la cantidad para cada grado, se te complica la vida, ya algún profesor tiene 35, 40 alumnos, siguen llegando inscritos de alumnos que provienen de otras instituciones y te vas complicando, ya se complica. El director, la comisión la hace, los padres que ya reclaman, exigen, y después uno va a visitar el baño y ahí encontrar una serie de situaciones, aguas, cañerías rotas, no anda la cisterna, no hay luz, faltan insumos y empezamos los problemas, la limpieza del patio, y bueno, tener recursos, y empiezan los pedidos a los padres, y después te sale alguien y te dice, no, la educación es gratis, no, nadie debe pagar absolutamente nada, y nos complicamos, Por lo menos Doris de esto ya está exenta esta responsabilidad, lleva Doris, Paraguay apunta a un crecimiento económico generalizado y diversificado del 4% del Producto Interno Bruto. Todo es presunciones, ya estamos prácticamente promediando este periodo de gobierno y estamos todavía elaborando proyectos. Falleció Manuel Mesa, hijo del legendario Luis Alberto del Paraná. Falleció de manera repentina, nació en Suiza. Luis Manuel Mesa, hijo de Luis Alberto del Paraná. Itaipú y Ministerio de Salud deben explicar el destino de 400 millones de dólares. Y nos van a explicar, y por ahí una explicación acomodada. Va a ser el resultado. Y asegurados denuncian abandono. Este en el diario a ese color también, entre los títulos principales de esta mañana. Y asegurado denuncia abandono mientras la previsional presume mejoras. Por eso cada vez los discursos son más alejados de la realidad. Cuando más rimbombantes son los discursos, después te fijas en la realidad y te encontrás totalmente distinta. A Graciela Jara, buenos días, profe, feliz y bendecido martes. Que tenga un excelente día. Saludos desde Argentina, dice Graciela Jara. Gracias, Graciela. También en la distancia poniéndose al tanto de todo lo que ocurre en nuestro país. Sindicato de Copaco denuncia que habría más desfalcos y otros funcionarios involucrados. Ahí está. Sindicato ahí, un sindicato también. Hay que ver cómo termina esta historia también. Fondos públicos, lidera, en el ámbito económico, información. En medio de controversias, presidente de ANEAE se reúne con Santiago Peña y está buscando una especie de respaldo político. Y no sé si va a servir de mucho. Lo que hace es también complicarle al propio presidente, al propio Poder Ejecutivo con esto. Seguramente producto de un pedido del papá Nicanor Duarte Frutos. Venganza habría motivado crimen de empresario pakistaní durante asalto. Bueno, el asalto habrá sido una especie de, no sé, un argumento más que nada más. Organización Mundial de la Salud considera bajo el riesgo de expansión del letal virus Nipah tras alerta en India. Aparece otro virus que preocupa. Como si no tuviéramos luego problemas. Aparecen este tipo de informaciones también que complica. Y de nuevo las vacunas, y hay luego una desconfianza al respecto, que uno se queda en esa incertidumbre. ¿Me vacuno o no me vacuno? Esa es la disyuntiva que se le presenta al ciudadano cuando escucha informaciones o desinformaciones que atentan contra la tranquilidad de uno. Porque hoy en día es una cuestión también que hay que tener en cuenta.
hay muchas desinformaciones que se dan de manera intencional seguramente en los medios, sobre todo en las redes sociales. El diario Hoy Página Digital dice: asalto domiciliario termina con 2 muertos, dueño de casa y ladrón cae en tiroteo. Dueño de casa y ladrón cae en tiroteo. Terror en los Maputá: mono suelto ataca a niño de 3 años mientras se cepillaba los dientes. Dice: ¿por qué estos animales están sueltos? ¿De dónde salen? Esto en Loma Puntá. Otros títulos: no puede haber jubilado a los 45. A los 45. Mis pymes piden fin de privilegio, dice. Hay policías que se jubilan a los 32, 35 años, ¿será? No sé, pero es decir, vos te jubilas a los 35, vas a cumplir 80 años y vas a seguir cobrando. O sea, 35 años de yendo en bajo y más. Inadmisible. ¿Cómo se va a sostener una caja si ya por 35 años tenés? Por eso hay un límite, que lo que se busca, aunque si es excesivo, exagerado también. Entonces, jubilarte cuando ya no tenés posibilidades de llevar una vida tranquila, de vivir con algunos problemas, ya está en la cuenta regresiva. Entonces tampoco eso corresponde, porque la jubilación es por lo menos para cerrar el ciclo de vida de una manera tranquila, disfrutar lo que queda de tu vida. Esa es la intención primaria o el deseo primario de quienes están aportando. El día de mañana, cuando me jubile, descansar y disfrutar de lo que uno ha previsto con sus aportes. Pero cuando salí a los 70 años, a lo mejor ya no podés trabajar por las limitaciones que vas a tener por la edad misma. No puede haber jubilado a los 45. Y las pequeñas y medianas empresas piden fin de privilegios. Y privilegios, si vamos a poner fin, eliminar la jubilación parlamentaria. De alguna manera cortar, devolverle a aquellos que han aportado y están esperando, porque estos trabajan 10 años nomás. Bueno, trabajan es una forma de decir, porque no son trabajadores, no entran en esa calificación. Asalto domiciliario, otro título del diario Hoy Página Digital: el potencial de Paraguay para explotar un mineral estratégico para inteligencia artificial y electricidad. Esto utilizan los chinos, los japoneses, que a lo mejor los tenemos pero ni lo sabemos. Joven es descubierta robando cerveza en la vía pública. Fiscalizan sucursales de chipería denunciada por presunta violencia laboral a embarazada. Hubo un video viralizado que llama también a un debate. Y además un señor ofuscado, vaya a saber qué problemas tiene para actuar así, de esa manera violenta, agrediendo físicamente a alguien que reclamaba. Y justamente los acuerdos deben darse de manera armónica entre el trabajador y el patrón para una actividad laboral. Pero acá hubo una imposición más que nada, o se quiso imponer habiendo ya un previo acuerdo, pero en el documento aparece totalmente distinto, cambio horario, 8 horas es lo que dice el representante de la empresa que tiene que cumplir, pero el acuerdo era un horario que ya estaba preestablecido. Sin embargo, a la fuerza quiso que firme el contrato. Empezó una discusión que se fue subiéndose de tono y llegó a la agresión. Hay que ver qué dice el Ministerio de Trabajo, que ya intervino y seguramente tiene que sacar tomar una decisión, una resolución al respecto para evitar que esto se sigan dando. Registran cifras históricas de residencias en Paraguay. Bueno, otros títulos: diario Hoy Página Digital: Salud hace llamado a concurso para ingresos, residencias médicas. Fiscalizan sucursales de chipería.
La Fundación Moisés Bertoni cumple 38 años conservando la naturaleza junto a las comunidades. Trump y Lula conversan sobre junta de paz y acuerdan encuentro en Washington. Brasil por su lado y el resto por su lado, los países del Mercosur. Hay que ver cómo termina esta historia. Pareciera ser que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur ha hecho que el Mercosur sufra también ya algún resquebrajamiento, cada uno por su lado. Brasil, que ya busca actuar por su lado, no participó en la firma del acuerdo. Paraguay, que también mantiene distancia ahora de Brasil. Así está la situación, complicada. Israel repartió los restos de Ran Billy, su último rehén en Gaza. Saludos para Ana Unzain, que está en sintonía como siempre, como toda la mañana. Buen día, profesor. Dice, buen día para Ana Unzain, siempre acompañándonos también. Otros títulos: accidentes acuáticos lideran motivos de atención de salud durante operativo verano. Reporta considerable aumento de contribuyentes en el RUC. Lo que podríamos decir la formalización, que mucha gente quiere formalizar sus actividades laborales. El problema es la burocracia y toda una serie de exigencias que hacen que el trabajador, el pequeño empresario, la pequeña empresa, tenga dificultades. Porque al formalizarse hay compromisos también que se asume. La formalización de los trabajadores que acceden a IPS, que tienen que ser beneficiados con sus derechos de vacaciones, jubilaciones, aguinaldo, todo eso debe estar contemplado en una empresa formal. Y esa formalización ya tiene luego un proceso a veces complicado para las pequeñas y medianas empresas. Lo que se tiene que hacer es eliminar la burocracia y los gastos que en muchos casos no tienen razón de ser. Pero como hay tantos intermediarios y tanta gente que aprovecha por lo visto la situación también para sacar algo, ahí está la complicación. Entonces, muchos desisten de la formalización. Trabajadores informales, que también los patrones, los trabajadores, digo, no exigen porque el objetivo es trabajar. Si no accede a su beneficio, IPS, todos esos aportes quedan en segundo plano. Entonces, tampoco hay una exigencia del trabajador porque el que exige queda fuera. Ese es otro problema también que hace que la informalidad persista. Y generalmente el patrón es el que al final de cuentas decide. Bueno, si no te gusta, chao. Hay mucha gente que quiere trabajar y nadie puede obligar a una empresa a contratar a alguien. A no ser que ya sea contratado y tenga derecho adquirido, esa otra cuestión. Vamos al diario Extra, algunos títulos resaltantes también de esta mañana. Sobresale el sangriento asalto a prestamista. 2 muertos en Fernando de la Mora. Qué triste será. Trabajar, estar en tu casa y vienen algunos delincuentes, entran. Un hombre de 70 años disparó contra asaltante. Este respondió y ambos fallecieron. Qué triste será. Esta es la historia resaltante de esta mañana, este hecho resaltante de la mañana, y que sin duda genera consternación y miedo. Porque si yo estoy trabajando, trato de ir asegurando mi futuro, tratando de obtener recursos para mejorar mi calidad de vida, pensando en el mañana, y que la gente esté observando a estos delincuentes que cometen ese tipo de hechos. Truncan la vida, truncan el futuro de una casa, de una familia, un hogar, y eso evidentemente genera miedo al resto de la población. Hay que ver cómo termina esta historia. Si se llega a
a los responsables y se hace justicia. Aunque la justicia muchas veces no soluciona ya algo irreversible como la pérdida de vida, por ejemplo. Denuncian que vendían turnos por 100.000 guaraníes en el hospital de clínica. Ahí está. Es difícil luego conseguir turnos, dificilísimo. Entonces, los que dan turno ven la posibilidad de negociársela y sacar provecho, estafándole a la gente. Entonces, llega un momento en que aquel que no paga 100.000 para acceder a un turno no tiene. Primero los que pagan. Ese es el mecanismo, por lo visto. O sea, las situaciones también de necesidad hace que aparezcan los delincuentes y se aprovechen de la situación. Como esta, por ejemplo, denuncian que vendían turnos por guaraníes 100.000 en el hospital de clínica. ¿Y serán castigados o no? ¿Es solo una persona o hay una connivencia con el médico, con el doctor? O sea, si se profundiza, se encuentran otros responsables, porque no creo que alguien de por sí solo, sin algún respaldo, cometa tal hecho delictivo. Denuncian que vendían turnos por 100.000 guaraníes. Qué bárbaro. Bueno, si vos te vas a un hospital privado, ¿cuánto es? 200 o 300 ambas, Entonces ahora ya tenés que pagar el hospital público también, porque hay una mayor demanda y eso ya se aprovecha o genera este tipo de... bueno, doña denuncia a otro precandidato por ser garrotero. Este es un tema también que aparece y que puede ser que detrás haya una connotación política, más que nada buscando descalificar al candidato. 6 argentinos fueron rescatados del río Paraná. Otro título que trae el diario Extra, página que estamos compartiendo con ustedes. Compró su primer auto y a los 4 días sufrió un terrible accidente. Suele ocurrir también cuando uno se compra la primera motocicleta y no está todavía, no tenés conocimiento todavía de tu propio vehículo. Porque cuando uno tiene un vehículo, a medida que uno ya sabe la medida, dónde puede ingresar, dónde puede no ingresar, qué capacidad tiene ese vehículo para adelantarse, por ejemplo. O sea, uno maneja y sabe su vehículo, pero cuando es nuevo no sabes todavía. No, y entonces ocurrió esto en el tramo acá hay Carapeguá. El vehículo quedó destrozado y el tipo se salvó de milagro. Adiós, mandé primer auto. A los 4 días, chao. Bueno, cincuentón fue reducido en una cancha tras intentar dañar a una nena. Otro sujeto fue detenido por exhibir sus partes íntimas a una menor de 10 años en pleno microcentro de Ciudad del Este. Cada tarado que aparece también. Aprendieron a imprimir armas 3D en Paraguay. La pregunta: 2 hombres tenían una fábrica casera de pistolas en Brasil. En nuestro país ya pillaron 22 y hechas en impresora. ¡Qué barro! No, cada delincuencia. Paraguayos en Argentina fueron por las fiestas y ya no pudieron entrar. Gente con los compatriotas sin erradicación por reforma migratoria de Milei. Quiere formalizar también. Esto lo hace también Estados Unidos. Estados Unidos, Argentina, todos están con la intención de formalizar también los inmigrantes que llegan. Otra tragedia rutera, esta vez en zona que une Ipané y Villeta. Los bomberos ya nada pudieron hacer por el hombre. Otra tragedia, dicen. Esto, motociclista fallece a causa de bache. Recordemos que tuvimos un choque de un vehículo con un camión de gran porte. Ahora esta es otra tragedia, esta vez en la zona que une Ipané y Villeta. Los bomberos ya nada pudieron hacer por el hombre. El percance ocurrió en la ruta que une Utoronó de Ipané con Villeta. Según informe de la comisaría Quinta, recibieron la llamada de un transeúnte y llegaron hasta el lugar. El cuerpo estaba tendiendo el asfalto a unos 5 metros de un bache
por lo que se supone cayó en ese bache justamente. ¿Eh? Otro tema. Ya. Los bomberos también acudieron al auxilio y ya nada pudieron hacer. En la zona había una curva, estaba muy poco iluminada, otros factores que pudieron incidir en el suceso fatal. Y uno siempre piensa eso. Y si uno se va en su vehículo y piensa que bárbaro, si una motocicleta atropella o no ve este bache, puede haber consecuencias. Y seguramente esto es lo que pasa al no haber una iluminación adecuada. Borracho chocó a motocas. Otro accidente de tránsito se registró en la compañía Toledo Cañada. Hugo Daniel Coronel de 23 años manejaba su moto acompañado de Víctor Velázquez Portillo de 20, quien falleció. Ambos circulaban por la ruta principal cuando de una esquina salió de lleno una camioneta. Qué oscuro será. El vehículo estaba al mando de José María Godoy Ayala 29, domiciliado en la ciudad. El conductor fue sometido a la prueba de alcohol dando positivo. Ahí está. Los jóvenes motociclistas quedaron hospitalizados y con graves lesiones. Bueno, lastimosamente el reporte del ámbito policial también sobre todo accidentes que se cobran vidas. Diario Extra, vamos a ir viendo ya otros medios para ir cerrando nuestra transmisión de esta mañana, como siempre agradeciéndole a la gente que nos acompañan y desearles una feliz jornada de trabajo, una vez más desearles que tengan un día provechoso en cuanto a la actividad laboral. Estamos transitando el segundo día laboral de la semana, pero tengan en cuenta que es la última semana del mes de enero, así es que por lo menos a partir de febrero estaremos con otra perspectiva. Bueno, cerramos nuestra transmisión, agradeciendo como siempre a la gente que nos acompañaron. Tuvimos una creo que completa información, o al menos los más resaltantes de esta mañana. Vamos a ver si, así como arrancamos con buena música paraguaya, cerramos con buena música paraguaya nuestro encuentro el día de hoy, deseándoles toda la suerte, éxitos, que todo salga bien. Y si Dios permite, nos encontramos mañana a partir de las 8 a las 7 de la mañana. Hoy creo que empezamos más temprano inclusive. Hoy empezamos más temprano. Así que feliz jornada para todos. Que todo salga bien en esta mañana, en esta jornada, en este día martes 27.